Les contaré la historia de un buque alemán que el año 2015 fue enviado a un astillero para reparaciones, mantenimiento, reacondicionarlo, para otras décadas de uso, ¿cierto? Lo típico. El costo base empezó en los 10 millones de euros en el año 2015. Luego de mucho papeleo, burocracia, retrasos, etc., érase el año 2019 y el costo había subido a 65 millones de euros. Ese año, ya 4 años después, llamaba la atención. ¿Qué está pasando con el Gorg Fock? Investigaron, despidieron a los ejecutivos y directores del astillero y la nueva administración se puso manos a la obra. Así fue que el buque vuelve a servicio en septiembre de 2021, 7 años después, por un costo de 135 millones de euros. Recuerden que originalmente eran 10. Después de todo ese circo, más les vale que este sea un destructor de primer nivel, uno que inspire el terror o respeto en las armadas del mundo. ¿Quieren ver al buque protagonista de esta novela? Sí, este es el Gorg Fock, un buque escuela a velas. Hoy hablaremos de Alemania, de la industria militar y el procuramiento alemán, y puede que los puntos hablados sorprendan a algunos porque quizás muestren una realidad que anteriormente ni se les habría ocurrido. Porque estamos hablando de una nación europea extremadamente rica que de alguna forma falla en entregarles tiendas de campaña, calzoncillos y guantes a los soldados. Así que veremos la historia de la Bundeswehr, su estado actual y los serios problemas que la azotan. Pero ojo, aclaro, no son problemas únicos en el ejército alemán. Se aparecen de una forma u otra en otros países, con la diferencia de que otros países no poseen de los recursos que sí posee un país del calibre de Alemania. Alemania siempre ha sido una nación con una larguísima tradición bélica, desde los bárbaros que Roma nunca pudo conquistar, el famosísimo militarismo prusiano que inspiró a muchos países a copiarle su estilo, que traía consigo valores trascendentales de la disciplina, el orden y la iniciativa personal al más bajo nivel del escalafón. Alemania es un país que se forjó a partir de su historia militar y las guerras que se libraron en su territorio para lo que es hoy, y siempre ha sido un lugar donde se posan los ojos del mundo cuando se trata de encontrar aprendizajes de guerra. Pero su fortaleza en lo táctico y operacional siempre se ha visto cubierta de la sombra de lo político y lo estratégico, porque de alguna manera Alemania siempre se encuentra luchando guerras que no puede ganar, y es en donde más ha fallado. Su último gran fallo, en la Segunda Guerra Mundial, nos lleva a explorar a la Guerra Fría, que es el génesis de todo lo que ocurre hoy en día. Muchos opinan que Alemania actual es víctima del desarme que sufrió a manos de los ganadores de las grandes guerras y que debido a esto, ahora Alemania es un perrito sin dientes. Todo lo contrario. Quiero preguntarles si piensan lo mismo cuando se den cuenta de que el desarme alemán apenas duró 10 años. Este desarme impuesto finalizó el año 1955 cuando se creó la Bundeswehr en el lado occidental, al darse cuenta Occidente, la OTAN, de que la siguiente gran guerra con el Pacto de Varsovia se libraría en la propia Alemania y Europa. Era por lo tanto obvio que se debía rearmar a Alemania, y vaya que lo hicieron. En este rearme, el ejército alemán se americanizó. Se evitó toda semblanza o parecido a la Wehrmacht, al menos en apariencia, porque por dentro aún habían muchos, ahora oficiales senior, que lucharon en la Segunda Guerra Mundial dentro de la Wehrmacht, y mucha doctrina de guerra seguiría siendo vigente, pero con cambios para adaptarse a los nuevos sistemas de armas. Su fuerza de combate también era muy potente. Con 495.000 soldados en tiempos de guerra, más decenas de miles de reservistas, poseían 12 divisiones, la mayoría de infantería mecanizada y blindados, armados con equipamiento estadounidense como el tanque M48, y la Fuerza Aérea también, de gran envergadura, y moderno equipamiento como los F-104 Starfighters y F-4 Phantoms, así como jets europeos. En respuesta a esto, los soviéticos también hicieron su propio rearme alemán. Y es que el ejército de Alemania del Este sería algo así como el hermano menor del ejército soviético, recibiendo el último equipamiento disponible como los nuevos T-55 y posteriormente los T-72. Su fuerza aérea estaría compuesta también de las aeronaves soviéticas como el MiG-29,
y ya recontraconocidas, con una fuerza de combate de 550.000 soldados en tiempos de guerra, más reservistas. Pero el staff de oficiales de este ejército era más bien de naturaleza política, alineada con la ideología comunista, con tal de mantener el control sobre esta fuerza armada. Pero no duden que sería una fuerza también de altísima calidad. Ambas Alemanias se esperaba que chocaran entre sí en la primera línea en el primer minuto de la guerra, y sería necesario que estuvieran a la par del desafío. Curiosamente, muchas fotos de la época muestran a los soldados de Alemania del Este con uniformes casi iguales a los de la Alemania nazi. Eventualmente el muro cayó y Alemania se reunificó. La Guerra Fría terminó y de repente el enemigo ya no estaba por ninguna parte. ¿Qué hacer con todo el dinero presupuestado para el ejército? Pues se va a otro lado. Y así fue que el ejército sufrió de reducciones casi instantáneas a su presupuesto. Pero esto realmente no se notaría porque al absorber a Alemania del Este, también se absorbería todo el equipamiento porque los soviéticos no se llevaron esas cosas. Los T-55, los T-72, artillería, fusiles, etc. Y así fue como Alemania sería el primer país de la OTAN en tener en servicio al MiG-29. Por lo tanto, simultáneamente se redujo el presupuesto, pero se obtuvo un botín enorme de equipamiento, algo así como si hubieras comprado un montón de comida y de repente te quedas sin sueldo, al menos no vas a pasar hambre. Anteriormente se habían hecho esfuerzos y se mostraban intenciones de remover la conscripción, cosa que terminó oficialmente en el año 2011, lo que también llevó a una reducción del personal. Pero al mismo tiempo, la profesionalización del ejército potenció algunas capacidades inherentes a este tipo de sistema. Entonces, para resumir, la Bundeswehr de nuestra época es una fuerza que, al empequeñecerse tanto y obtener al mismo tiempo tanto equipamiento, parecía ser tremendamente fuerte. Entonces, ¿cómo es que esta Alemania, que lo pareciera tener todo, de repente se ve envuelta en escándalos como el del Gorgfok, o por ejemplo que le den a Ucrania Gepards y no tenían municiones, o que no hay tiendas de campaña para los ejercicios en la OTAN? ¿Será que la reducción de presupuesto fue la principal culpable? Porque si comparamos los presupuestos de defensa de Francia y Alemania en el año 2020, veremos que Alemania gastó 6 billones de euros más que Francia en este periodo de tiempo. Y aún así, Francia mantiene más personal, más reservistas, más tanques, más vehículos de combate, más artillería, más buques de guerra, más aviones, casi todo. Tiene una armada con capacidades expedicionarias, porque Francia puede aparecer sin mucho problema en otro continente con una fuerza armada, mientras que Alemania no puede hacerlo igual. Francia además ha participado activamente de múltiples campañas militares, y lo sigue haciendo, por ejemplo, en África. Y para remate, tienen disuasión nuclear, en la forma de los submarinos que créanme no salen nada baratos. Y no solo eso, Francia también exporta una cantidad de tecnología y equipamiento militar que la posiciona en el tercer lugar mundial, solo detrás de Estados Unidos y Rusia, siguiéndole China. El ejército alemán en el papel puede parecer fuerte, pero en realidad les cuesta mucho mantener su equipamiento operativo. Y cuidado con la palabra operativo. ¿Qué significa operativo para los alemanes? ¿Un vehículo que puede cumplir la misión básica para la cual fue diseñado? ¿Un vehículo que no tiene aire acondicionado, que le falta un tornillo de un asiento? Ahí es donde tenemos que separar entre inventario total y vehículos disponibles. Según reportes del 2018, 39 de 128 Typhoons, 26 de 93 Tornados, 105 de 224 Leopard 2 se encontraban operativos. Hablamos de menos del 50% de los vehículos disponibles, porque si tomamos en consideración el inventario total, el porcentaje baja y baja. Y si bien hay tendencias a rectificarlo, porque en el año 2021 mejoraron a un 70% de preparación de combate, de nuevo la métrica es vehículos disponibles, no inventario total. ¿Les parece raro entonces que no puedan mandar tantos vehículos a Ucrania? Quizás deberíamos ser un poco más empáticos
Porque ¿cómo le vas a mandar tanques a Ucrania cuando ni siquiera los tienes de verdad? Por eso el anuncio del bono de 100 billones de euros para las Fuerzas Armadas de Alemania llamaron tanto la atención. Nunca había pasado algo así, pero esto ya fue hace un año. Con lo que hemos visto hasta ahora, de verdad, inyectar más dinero es la respuesta para arreglar estos problemas. Ojo con lo que voy a decir. La OTAN usualmente solicita que los miembros principales sean capaces de aportar con unidades en caso de alguna emergencia mayor, por ejemplo, en las unidades de reacción rápida. Entonces, Alemania, sí, Alemania, que tiene 83 millones de habitantes, tiene planes para apenas generar una brigada completa para la OTAN recién este año y una división para 2027. Actualmente Alemania apenas tiene 3 divisiones. Sí, 3 divisiones con apenas 8 brigadas en total. País de 83 millones de habitantes. El año 2023 se calculó que tenían un personal activo rondando los 181.000, más 34.000 en reserva. ¿Y por qué no generan más unidades? Piensen lo siguiente. Cuando se realizan ejercicios de la OTAN, las unidades que van a participar toman prestado equipamiento de otras unidades. Recuerden lo de los Pumas que se rompieron. Eran Pumas prestados que nunca les hicieron mantenimiento. Cuando salió esa noticia de que no tenían tiendas de campaña para los ejercicios, es porque literalmente no se las pudieron conseguir de otra unidad, porque no habían. Es que es tan raro que este tipo de cosas pasen porque Alemania debería estar mucho mejor, partiendo de que tienen una base industrial tecnológicamente de primer nivel. Tienen todo el personal y mano de obra calificado. Si generas un espacio de trabajo, se llena, aunque el requisito del currículum y certificaciones sea alto o exigente. Son líderes de industria que además producen productos de primer nivel. Los Puma, los Lince, Leopards son los más conocidos actualmente, pero recuerden también que está el Eurofighter Typhoon, el Boxer, las armas pequeñas de Heckler & Koch, las ametralladoras de Rheinmetall. Al mismo tiempo, todos estos productos son en realidad más prolíficos internacionalmente que en la propia Bundeswehr, excepto de algunos como el Puma, porque son extremadamente caros. Hay que reconocer sí una cosa, y es que a pesar de todo lo malo, lo que deja bien parados a los alemanes en ejercicios es la calidad humana de su ejército, donde los soldados, hasta los oficiales, siempre se ponen, por así decirlo, la camiseta y dan cara con excelentes habilidades. Y esto me recuerda mucho a cierto evento a mediados del siglo pasado, pero hoy en día esto lo que hace es en realidad enmascarar lo disfuncional que es el ejército y el proceso del procuramiento. El ejército alemán es billonario. Tiene el tercer mejor presupuesto en la OTAN, detrás de Estados Unidos que juega solo y de Inglaterra. Se gastaron 400 billones entre 2014 y 2021. La pregunta clave no es si se gasta o cuánto se gasta, pero en qué se está gastando. La respuesta es que al parecer se está gastando en el lugar incorrecto y ese lugar incorrecto se llama, comillas, otros, porque Estados Unidos gastó el 29% de su presupuesto en nuevo equipamiento, que puede ser desde misiles hasta el portaplacas del recluta. Alemania gasta el 19%. Por lo tanto, de partida vemos que el ejército alemán no está consiguiendo nuevo equipamiento porque literalmente no compran nuevo equipamiento para reponer las pérdidas o reemplazar, mientras que el 37% se gasta en la categoría otros. Y esto en otros contextos se llama categoría miscelánea. Y para que se den cuenta de la magnitud de lo que estoy hablando, con la plata gastada en otros en el año 2014 a 2021, se pudieron haber obtenido 500 F-35 o 2 portaaviones de clase Ford. Entonces esto resulta ser un efecto compuesto. Ya quizás no importa mucho que el año 2015 no gastaras tanto en equipamiento, pero de repente sigues con esta tendencia para el año 2016, 2017, 2018, 2019 y así hasta el infinito,
y no te das ni cuenta cuando a tu ejército le falta el 70% de su equipamiento listo para ser utilizado. Como siempre, hay que seguir el rastro de dinero. El organismo encargado del procuramiento, o sea, de comprar las cosas, se llama Bundesamt für Ausrüstung, Information, Technik und Nutzung der Bundeswehr. Esa entidad federal es la encargada, y es un proceso que es extremadamente complejo. Y Alemania tiene un registro muy malo cuando se trata de procuramiento militar. Alemania tiene un embrollo más o menos grave con el tema del procuramiento de equipo militar porque siempre es lento, muy caro y suele fracasar. Y si me preguntan por algún ejemplo, permítanme elegir de entre todas las categorías de equipamiento que puedo elegir, porque si se les ocurre algo, créanme, algo falló ahí. O sea, hablo de que hubo fallo, podría haber hasta fallo en los calcetines que les compraron. No, ya me entienden, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, para ejemplificar qué ocurre, déjenme contarles la historia del casco de los paracaidistas. Porque los paracaidistas llevan buscando un casco como desde hace ya más de 10 años. De hecho, ya eligieron el casco, saben cuál quieren. Pero han pasado más de 10 años desde que se hizo la elección. Ahora bien, es un casco que ha estado en servicio en Estados Unidos ya por muchos años. Y a causa de este atraso de 10 años, la parlamentaria comisionada de las Fuerzas Armadas dijo que el casco se estaba probando exhaustivamente para ver que cayera en una cabeza alemana y que además funcione acorde a los estándares alemanes. Ahí cierro comillas. Bien. Uno podría pensar que este casco sí fue testeado en Estados Unidos antes de entrar en servicio. Creo que se refieren al Obscore del HiCat, el que siempre sale en todas las películas. Y además uno debería asumir que la forma de una cabeza alemana, de alguien que en promedio mide 1,75 o 1,85, probablemente tenga forma de cabeza humana, ¿cierto? Y que además se comporte como una cabeza humana. Entonces, ¿qué chucha se supone que están probando? Quieren reinventar el casco, parece. Y hasta ahora, todavía no hay casco nuevo. Porque si en Rusia reina la corrupción, en Alemania reina la burocracia. Y los problemas que se presentan en el procuramiento están asociados al tiempo. Por darles un ejemplo sencillo. El próximo año, 2014, tendrás un presupuesto de 1 billón de $5. Bueno, el mes siguiente, en diciembre, te informan que el presupuesto va a aumentar 200 millones. Entonces el 2024 habrán 1,2 billones de $5. Bien, planificas acorde. Vas a comprar 200 chalecos salvavidas, 400 hamburguesas doble queso y 100 Leopards 2A8. Llega febrero. Ya pagaste una parte de lo que ibas a gastar y de repente te dicen, hubo un ajuste, el presupuesto va a bajar a 750 millones. Así que llegas a mitad de año con apenas 100 hamburguesas doble queso y 20 Leopards 2A8. Y de repente te dicen, hubo otro ajuste, se van a añadir 200 millones. Y así. Tenemos por lo tanto presupuestos impredecibles que cambian frecuentemente a lo largo de un año fiscal. En este tipo de ambiente, la industria y asociados no pueden tener acuerdos a largo plazo porque la seguridad es extremadamente baja. Si eres el dueño de Rheinmetall y viene la Bundesamt a pedirte 100 Pumas de aquí a 4 años, realmente no creo que vayas a aceptar porque estos tipos no te dan ni una seguridad de que te vayan a pagar. Porque se invierte dinero y de repente al próximo año ya no está dicho dinero. Hay algo que entender que es crucial y que no es compatible con la forma en que Alemania hace estas cosas. Y es que la industria de defensa es una de tiro largo, de años, de hasta décadas de desarrollo, investigación, industrialización, todo. En esos años no se invierte todo al principio. Se generan presupuestos, digamos, de 100 millones para 4 años, vas a meter 25 el primer año para dar el puntapié inicial. Luego vas a ir invirtiendo de a poco otros 10 millones, 10 y así hasta completar el contrato del proyecto. Por lo que son largos tiempos de inversión. Y si no hay dinero,
¿Qué pasa si fracasa el proyecto por algún motivo? El programa Joint Strike Fighter, desde el cual nació el F-35, comenzó el año 1995 y el primer vuelo de este fue el año 2006. Se planea gastar dinero hasta el año 2070. Por eso dicen que este programa es tan caro, pero se olvidan que todo ese dinero está destinado a gastarse hasta muchas décadas después. Entonces, si no puedes confiar en la fuente de ingreso de tu programa, en este caso, el contrato que te paga el Estado, ¿cómo puedes mantener un proyecto a flote o tener la esperanza de que eventualmente se va a terminar? Otro problema, y es que el proceso de procuramiento es demasiado transparente. ¿A qué me refiero? Todo se puede saber. Como todo se puede saber y se debe saber, hay que registrarlo y escribirlo todo. Si tu fusil Heckler & Koch G36 es llevado, por ejemplo, a Afganistán y en un intercambio de fuego con insurgentes, uno de los cañones falla catastróficamente porque no fue diseñado para combatir en altas temperaturas ambientales, puedes demandar a Heckler & Koch por no cumplir los requerimientos, pero Heckler te la devuelve y te gana el caso, como pasó en la vida real, y te dice, para, los requerimientos eran que el arma disparara, y lo hace. Nunca nos dijeron que tenía que funcionar a 35 grados centígrados ambiente. Entonces la solución a eso, porque perdiste la demanda, es colocar otro requerimiento. El fabricante, por lo tanto, va a tener que cumplir ese nuevo requerimiento. Otro atraso, otro gasto, más papeleo. Pero luego se te ocurre que tu G36 tiene que ser capaz de disparar con un supresor a esa temperatura. Chucha, no lo pusiste en el requerimiento. Mejor lo escribes y envías otro y detallas específicamente, porque si llega a ocurrir que el supresor explota o no funciona a esa temperatura, no los vas a poder demandar para tener reparaciones. Así que le entregas este nuevo requerimiento a Heckler, que luego ellos tienen que registrar y más papeleo. Entonces pareciera que la meta no es obtener un nuevo fusil, sino que obtener el más perfecto de todos acorde a especificaciones. Es un juego de generar más y más y más requerimientos que se cumplan, aunque la cuestión llegue 10 años atrasada, y para entonces ya ni siquiera tienes la plata y mejor te compras otro. Y todos estos problemas surgen a causa de la política alemana y su idiosincrasia. Pero yo entiendo por qué nos desean una gran concentración de poder, ¿cierto? Entiendo por qué tienen que ser medio compartimentalizados, separados. Pero esto no es apropiado para una planificación de largo plazo. Hasta hace poco ni siquiera estaban seguros de por qué tenían a la Bundeswehr. Ni siquiera sabían si los drones debían llevar armamento o no. El siguiente paso sería preguntar si los fusiles deben disparar balas o si no mejor lanzan agua. Entonces, ¿qué pasa? Que se necesita una mayoría firme, una voluntad política unificada, que es lo que ocurrió cuando Rusia invadió Ucrania. Fue así en el año 2022 que Olaf Scholz dio el discurso de su vida a temprano tiempo de su carrera política. 100 billones para las Fuerzas Armadas, porque al parecer el mundo se enfrenta a una nueva amenaza que sacude el orden mundial. Deben entender que esto de los 100 billones nunca habría pasado de no ser porque Rusia invadió. Pero eso fue el año pasado. ¿Qué cambió? ¿Qué se hizo? Quizás sea muy temprano para decirlo, porque 100 billones no se pueden gastar en un año. Como dije antes, son gastos a largo plazo, décadas. Pero me parece que ya perdieron 15 millones en burocracia. No estoy bromeando, ya los perdieron. Creo que ya van por los 20. Entonces, meterle más plata no es el problema cuando tienes una máquina que consume tanta plata en burocracia que es tan ineficiente. Y eso, en conclusión de todo lo que hablamos, el tema del procuramiento militar alemán es una sopa de letras, ineficiente, gastadora y que está un poquito desconectada con la realidad, ¿ya? No puede ser que pasen estas cosas como lo del buque escuela, lo del casco o lo de la G36. Y esos son apenas algunos ejemplos porque ustedes pueden ir a buscar
más y van a encontrar. Y eso, espero que igual este video les haya servido para entender un poquito más qué está pasando en esa parte del mundo. Eh, Seguramente lo van a poder relacionar a un montón de otras cosas. Ahí comenten qué les parece. Y eso,